Bueno, ¿sí me escucho bien? Sí, te escuchas bien y está visible la presentación. Ok, muy bien. Bueno, buenos días a todos y todas. Hoy día vamos a continuar con la unidad 4 de inmunizaciones, hablando específicamente de las vacunas en México. Nosotras somos el equipo 3 y pues nuestro equipo está conformado por Elisa, por Cristi, por Karime, por Sofía Payán, por Evelyn, por su servidora Estefanía, y el día de hoy vamos a estar dando la clase Evelyn y yo, o sea, Estefanía. ¿Le das a la siguiente, por favor, Evelyn? Bueno, como se mencionó ayer en la clase, mmm, lo mencionó muy bien, creo que fue Ceci, sobre algunos puntos importantes, sobre la importancia, valga la redundancia, de la vacunación. Y aquí, pues yo no pretendo como que meterme mucho en el tema porque ya se vio ayer, pero vamos a dar como una pequeña introducción antes de entrar al esquema de vacunación de aquí en México. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Si no me escucho bien o de repente no se escucha algo, me avisan por favor, porque me tuve que venir a un lugar seguro. Ok, bueno, como ideas importantes para la vacunación, aquí tengo 3 puntos importantes y a la siguiente diapositiva tengo otro punto. Que primero, pues el control. Eso se refiere que pues las vacunas no tienen la otra función que ayudar a controlar la diseminación, la dispersión de algunas enfermedades que pueden ser prevenibles por vacunación. Y prácticamente la inmunización es un proceso o un aspecto muy importante de la salud pública para proteger a la población y no tiene más que la meta de poder primero controlar las enfermedades. Si se controlan las enfermedades, pues por ende pueden llegar a que estas enfermedades en algún punto se puedan determinar como ya eliminadas o erradicadas, como en algunas enfermedades que vamos a mencionar más adelante. Entonces, la idea principal es que el control ayuda a que se controle la enfermedad epidemiológicamente y así la enfermedad no crezca y sea más difícil de controlar en un futuro. El otro punto es evitar, a lo mejor, y control y evitar podrían pensar que es lo mismo, pero aquí me refiero a más bien que por medio de la inmunización, por medio de la aplicación de las vacunas, podamos evitar adquirir la enfermedad. Entonces, si evitamos la adquisición de la enfermedad como una persona individual, al momento de ir a vacunarnos, al momento de, pues no sé, en un futuro nuestros hijos, hijas, vacunarlos, entonces podemos evitar que éstas se enfermen y por ende reducir mucho la morbilidad y la mortalidad con base a estas enfermedades que pueden ser prevenibles por vacunación. Y eso es muy importante. Bueno, ahorita en el otro punto lo comento mejor. Entonces, sí, si se evita la enfermedad, nosotros evitamos adquirir la enfermedad y por ende estaríamos controlando a que esta enfermedad pues no se siga contagiando a otras personas y así poder controlar pues la epidemiología de esta. Y otro punto que tenía aquí es sobre la antivacunación, que aquí yo no vengo tampoco como que a juzgar los puntos de vista si alguien del salón es antivacunas o pues pertenece a este grupo tan selecto, pues yo solamente quería comentar que es muy importante darle la importancia, perdón si estoy diciendo mucho importante, a la ciencia y que pues básicamente estos conceptos de inmunización que también se vieron en la clase pasada son comprobados pues porque es una ciencia, ay, me llegó, ok, porque es una ciencia a final de cuentas, entonces los movimientos antivacunas lo que hacen es quitarle la seriedad al asunto y si bien yo sé que tienen algunos argumentos como también tenemos una tarea para entregar el 26 de abril, si no me equivoco, sobre los argumentos de los grupos antivacunas contra los provacunas, eh, que tienen argumentos sobre la adquisición de otras enfermedades a partir de la administración de las vacunas y es válido. Sin embargo, aquí el punto importante es darle la seriedad que se requiere a la aplicación de las vacunas y cómo, pues, si no nos vacunamos, si no vacunamos a nuestros, pues, menores, principalmente porque son los que deberían iniciarse a vacunar y así es como iniciamos la aplicación de las vacunas. Y si no se vacunan, pues actualmente se tienen datos de que anualmente 6 millones de niños fallecen antes de cumplir los 5 años debido a que no se vacunan y pues las vacunas no están más que para ayudar, ¿verdad? Pero bueno, ya me extendí mucho y no era el punto ese, pero pues sí, le das a la otra diapositiva, por favor.
Ok, y otra idea importante es hablar de que por el simple hecho de ser seres humanos y en este caso ser pertenecientes a los Estados Unidos mexicanos, pues tenemos el derecho a la protección de nuestra salud. Aquí lo dice el artículo 4 de la Constitución, que dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y pues viene muy largo, pero lo voy a leer así muy rápido, que dice que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Y pues ya, a grandes rasgos es solamente que tenemos el derecho a la protección de la salud y por ende la salud, en este caso lo podríamos comparar a la aplicación de una vacuna y que esta vacuna nos protegería contra alguna enfermedad que pueda ser prevenible por vacunación, vaya. Y ya todo lo que dice después es dependiendo de todos los acuerdos que se tengan con Secretaría de Salud, de cómo aplicar las vacunas, cuándo aplicarlas, y todo eso que estaremos comentando a lo largo de toda la unidad y también un poquito dentro de esta presentación. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, y relacionándonos un poco con el artículo pasado, que pues es prácticamente un artículo relacionado con eh, la salud pública, la protección de la salud, y pues aquí se incluiría al gobierno. Aquí nada más quería comentar que existe un programa, pues en sus siglas PBU o también llamado Programa de Vacunación Universal de México, que fue inaugurado en 1991, que este no tiene más que el objetivo de brindar pues a una población específica de nuestra población o pues, de nuestra comunidad, de nuestra nación, finalmente, como se dividen en grupos de edad, que ahorita también lo vamos a ver, no tienen el objetivo más que brindar esta protección específica para poder prevenir las enfermedades que son prevenibles por la vacunación, con el simple hecho de aplicarnos la vacuna, y pues por eso se llama Programa de Vacunación Universal. Entonces previene y mantiene y trata más bien de mantener erradicadas y eliminadas enfermedades que pueden ser prevenibles por vacunación del territorio mexicano. Ok, ¿le puedes dar la siguiente? Ok, bueno, nada más también mencionando un poquito de lo de atrás, es que todas estas acciones que promueve el PBU se llevan a cabo dentro de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, que ahorita también lo vamos a mencionar. Esperen, es que mi mamá, permítanme un momento. ¿Qué pasó? No pasa nada. Bueno, una disculpa, ya regresé. Ok, y aquí vamos a tener dos diapositivas en donde, bueno, ahorita esta es una y la otra es otra, donde se exponen todas las enfermedades que son prevenibles por vacunación. Algunas están incluidas en nuestra Cartilla Nacional de Salud, que ahorita también lo vamos a mencionar, pero es solamente algunas de las enfermedades que son prevenibles por vacunación. Primero tenemos cólera, tosferina, difteria, las que tienen el circulito verde como azul son las que se presentan en la Cartilla Nacional de Salud mexicana. Luego tifoidea, influenza de tipo B, enfermedades por meningococos, neumococos, tétanos, tuberculosis y encefalitis vírica. También tenemos la fiebre amarilla, influenza estacional, parotiditis, poliomielitis, rabia, sarampión, rubiola, varicela y las hepatitis, tanto A como B. Y ahorita vamos a desglosar un poquito. Pero como les he comentado también, bueno, el chiste no, ay, perdón. El objetivo de esta presentación es hablar sobre las vacunas que tenemos disponibles en nuestro territorio nacional y también los grupos a los que van dirigidas estas vacunas. Y para eso tenemos que definir algunas cosas como lo que es un esquema de vacunación. El esquema de vacunación no es más que esta porción dentro de la Cartilla Nacional de Salud o de vacunación nacional en la que existe un orden de todas las vacunas que deben de ser aplicadas, y este orden sirve muy bien para controlar la aplicación completa de las inmunizaciones dependiendo a los diferentes grupos que puedan ser susceptibles a adquirir estas enfermedades que pues, son prevenibles por vacunación. El esquema de vacunación aquí dice que incluye edades de aplicación, número de dosis, vía de aplicación y cantidad de vacuna por dosis. Sin embargo, el esquema de vacunación como tal solamente incluye las edades de aplicación. El número de dosis se refiere a
a las dosis que se tienen que aplicar dependiendo, por ejemplo, si es un refuerzo cada 10 años. Eso sí viene en el esquema de vacunación, las dosis que tienen que ser, porque vienen como en cuadritos, que ahorita lo vamos a ver. La guía de aplicación no viene y tampoco la cantidad de vacuna por dosis. Todos esos dos puntos vienen en el manual de vacunación, que ahorita también es la diapositiva que sigue de lo que vamos a explicar. Y es un manual muy completo y que, pues, sí, está muy padre. Pero bueno, entonces vienen a esta aplicación. Esto viene desde un inicio porque son cartillas individuales para cada grupo de edad. Entonces eso también lo vamos a ver ahorita, cómo se dividen los grupos de edad y cómo van a estar recibiendo todas estas vacunas. ¿Te das a la siguiente, por favor? Ok, esto es lo que les comentaba. El manual de vacunación es un manual, un librito muy grande que tiene como casi 500 páginas, que engloba en general todo lo que tenemos que saber sobre la vacunación, sobre conceptos generales, que ahorita también traigo un esquema del contenido simplificado del manual de vacunación. Y los objetivos no son más que, en general, disponer un documento. Bueno, esos son los objetivos que vienen en el manual. Yo no los escribí, pero vienen resumidos. Entonces, pues bueno, es disponer de un documento que podamos consultar nosotros como comunidad. Incluso está muy fácil de digerir y todo, pero así como profesionales de la salud, pues sí podemos leerlo y sacar muchas cosas importantes. Pero bueno, que sea de consulta para la aplicación tanto de vacunas como pues los toxoides, fagoterápicos y las inmunoglobulinas. También pues se encarga de unificar todos los procedimientos para la aplicación de productos biológicos en el país, y esto ahorita lo voy a desglosar un poquito en el contenido simplificado. Establecer lineamientos generales para la aplicación, manejo y conservación, que se relaciona con el punto pasado, y también contar con un documento interinstitucional para la capacitación y enseñanza del personal operativo, que también estos como 3 puntos se relacionan entre sí, y es muy importante que se tenga todo a la mano en un manual muy completo, la verdad. Y pues esa es la portada. Es la edición 2017 porque no logré encontrar otra, pero si alguien la tiene, pues nos avisa. Le das a la siguiente, por favor. Una pregunta, Estefanía. ¿Qué es un fagoterápico? ¿Lo regresas, por favor? Sí. Venía ahí vacunas, toxoides. Regrésalo. Ahí. Fagoterápicos, ¿qué son? Este es un concepto que no vimos ayer. ¿Qué es? Sí, bueno, es como para los, pues, artrópodos o algo así, ¿no? Ok, ¿alguien más? ¿Qué es un fagoterápico? Por ahí va, sí, sí, más o menos. ¿Alguien más? No sé si sea como para las picaduras de ciertos animales, ¿no? Como Exactamente. venenosos, algo así. Exactamente. Sí, es la sustancia que se administra en caso de picadura o mordedura de animales ponzoñosos. Hay otra manita levantada, creo que es la de Cristi. Adelante, Cristi. Ah, sí, no, yo iba a decir así como contravenenos, por ejemplo, de alacrán o algo así. Exactamente. De alacranes y picaduras de serpientes. Continúen, por favor. Adelante. Ok, bueno, vamos a continuar. Creo que ya había acabado en esta diapositiva. Le das a la siguiente. Bueno, este es el contenido simplificado del manual, en la que, pues, como nos comentaron ayer, también un poquito de historia. Ahí sí tengo mi micrófono. Ok, sí. Nos comentaron ayer un poquito de la historia, y pues en el manual también viene la historia muy, muy simplificada, todos los años que han pasado a lo largo de todo el proceso de, pues, incluir las vacunas en el esquema de vacunación, vaya, cómo han ido quitando unas, agregando otras, agregando dosis de unas y así. También vienen los esquemas de vacunación simplificados para los diferentes grupos de edad. No vienen como tal las cartillas nacionales, pero viene un esquema de todas las vacunas que se aplican para los diferentes grupos de edad. Los conceptos básicos que también se vieron ayer. ¿Qué saber de vacunas? Pues prácticamente todo, lo que les comentaba también en el punto pasado, de aplicación, de las dosis que tienen que ser, ¿qué más? Pues indicaciones especiales que se tengan que tener, por ejemplo, de no congelar, tener a una temperatura dada y todo eso, pues prácticamente viene todo en el manual de vacunación. Por otro lado, viene otro punto de, pues ya como tal, las enfermedades prevenibles por vacunación, porque viene una pequeña introducción de cada enfermedad y las vacunas que tienen que ser administradas para esta enfermedad, que ahorita también las vamos a mencionar.
Vienen también las situaciones especiales, por ejemplo, el aplicar una vacuna a alguien, bueno, a una mujer que está embarazada, así como también a individuos inmunocomprometidos y todo eso. Vienen situaciones especiales y por último viene un glosario en el que pues también se desglosan las palabras y conceptos no conocidos y también que se mencionaron ayer. Sí, ya, dale. Ya, dale. Ok, gracias. Muy bien, en este ya vamos a hablar un poquito de la Cartilla Nacional de Vacunación, que en este caso, pues aquí le puse Cartilla Nacional de Vacunación porque nos estamos enfocando en vacunación, pero la cartilla se llama Cartilla Nacional de Salud porque no solamente vienen puntos de la vacunación, sino que también vienen de protección y prevención de enfermedades, detección temprana, incluso de prevención de accidentes y de adicciones y también de control prenatal, postnatal. La verdad tenemos muchas opciones para recurrir si somos simplemente pues pertenecientes a los Estados Unidos mexicanos. Pero bueno, estas cartillas nacionales de salud se dividen en diferentes grupos susceptibles a enfermedades prevenibles por vacunación, que son niñas y niños de 0 a 9 años de edad. Y aquí les puse las vacunas que se aplican, no todas, son nada más poquitas, pero no quería dejar ese espacio solo, a los niños y a las niñas de 0 a 9 años de edad. Otro grupo susceptible también serían los adolescentes de 10 a 19 años de edad. Y por otro lado, comenzamos con las cartillas nacionales de salud para los adultos entre jóvenes y no tan jovencillos. Bueno, sí, no entran en los adultos mayores ya porque hay otro grupo que es adultos mayores, pero entonces son adultos jóvenes, ¿ok? De 20 a 59 años de edad y también las vacunas que podríamos encontrar ahí. Y el esquema de vacunación es este que se ve aquí abajito, en donde viene la vacuna, la enfermedad que previene, la dosis, que era el número de dosis, no la cantidad de vacuna, la cantidad, pues sí, la dosis como en mililitros no viene, pero sí, por ejemplo, primera dosis, segunda dosis y todo eso. La edad y la frecuencia, cada cuándo se tiene que aplicar, y la fecha de vacunación, y esa se pone ahí mismo cuando vas a vacunarte y te ponen la fecha con un sello incluso. Hace mucho no voy, pero sí. Por otro lado, también tenemos el otro grupo de adultos jóvenes, ya casi para allá, que son los hombres de 20 a 59 años de edad. Y adulto mayor, ya aquí incluiría tanto mujeres y hombres de 60 años en adelante. Y que también viene acá abajo el esquema de vacunación, tanto con la edad, perdón, con la vacuna, enfermedad que previene, dosis y todo eso, que ahorita vamos a desglosar más adelante y creo que ya continúa mi compañera Evelyn. ¿Sí puedes prender el micro? No, ahí ya. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Ok. Déjalo compartir. Ay, no, ¿qué hice? Ay, no era. ¿Ya se ve? Sí. Ok. Sí, Vamos a comenzar hablando acerca de la Cartilla Nacional de Salud, enfocándonos en el esquema de vacunación en los niños de 0 a 9 años de edad. Como ya nos explicó mi compañera, pues así es como se ve o se aprecia la Cartilla Nacional de Salud, donde vienen recomendaciones, la ficha de identificación, etcétera, etcétera. Enfocándonos en el esquema de vacunación, estas son las vacunas que se le van a aplicar a los niños de 0 a 9 años de edad, comenzando por la vacuna neumocócica conjugada, que esta nos va a prevenir la enfermedad de infecciones por neumococo. Las dosis van a ser 3 dosis, una primera a los 2 meses, una segunda a los 4 meses y tenemos que aplicar un refuerzo al año de vida. Luego vamos a tener también la influenza. La influenza va a haber también igual 3 dosis, que es la primera, la segunda. Y la primera es a los 6 meses, la segunda es un mes después. Y tiene que haber una revacunación cada año. Bueno, aquí me equivoqué, no son 3 dosis, o sea, va a haber una revacunación cada año hasta los 59 meses, que son como los 5 años aproximadamente del niño. Se dice que a partir de los 6 años hasta los 18 años o en adelante, solo se va a aplicar a niños o adolescentes que tengan factores de riesgo, por ejemplo, asma, que presenten otro tipo de enfermedades pulmonares, que sean factores de riesgo que puedan agravar la influenza. Entonces, por eso es recomendable aplicar hasta los 59 meses y después de esa etapa no aplicar a menos que haya factores de riesgo y ya después se vuelve a aplicar cuando son adultos mayores.
Luego tenemos la triple viral, que es la vacuna que incluye sarampión, rubiola y parotiditis. Vamos a tener 2 dosis, la primera al año de vida y la segunda es un refuerzo a los 6 años. Luego vamos a tener la vacuna Sabin, que esa es la que se aplica en la Semana Nacional de Salud, de vacunación, si no me equivoco, que fue donde participamos el año pasado nosotros, y esta es contra la poliomielitis. Más adelante vamos a ver que existen dos vías de administración de esta vacuna o 2 tipos de vacunas. Y esta vacuna se va a aplicar, se recomiendan 4 dosis. Las 4 dosis es en un periodo en niños de 5 meses hasta 6 años. Es por eso que anualmente, muchas de las veces se les aplica a todos los niños que estén dentro de este rango de edad y son recomendables 4 dosis. Y pues bueno, más adelante vamos a ver que también se recomiendan estas dosis cuando van a salir de viaje. Perdón, me voy a mover de aquí porque está la clase de mi hermana y se escucha todo. Ok. Bueno, ya volví. Luego al último tenemos esta que es la doble viral, donde solo se incluye sarampión y rubiola, y que son vacunas adicionales cuando no se ha cumplido el esquema de vacunación de la triple viral, como es lo que está pasando ahorita, que nos comentaba ayer la doctora, y que mi compañera les hablará más adelante de eso cuando toquemos el concepto de la vacuna como tal. Después tenemos la vacuna, la BCG, que es la tuberculosis, y esta vacuna es dosis única y se aplica inmediatamente al nacimiento. Y algo importante que hay que destacar de esta vacuna es que muchas personas hablan de que porque sigue habiendo tuberculosis en México, porque hay tantos casos de tuberculosis, se supone que para eso nos aplican la vacuna. Lo que pasa es que esta vacuna previene la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningia, que son como la clínica más grave de la tuberculosis, pero no quiere decir que vaya a prevenir una infección con el bacilo tuberculoso a nivel pulmonar, como es la que comúnmente conocemos y que es la menos grave. Luego tenemos la hepatitis B, esa también va a tener 3 dosis. La primera se aplica al nacer, de la segunda se aplica a los 2 meses y la tercera se aplica a los 6 meses. Este esquema es como que muy característico, que se pone 0, 2 y 6, que son las edades y las dosis que se deben de aplicar de la hepatitis B. Más adelante, cuando hablemos de la hepatitis A, si se fijaron, la hepatitis A no se incluye en nuestro esquema de vacunación, pero se dice que a veces esta se puede aplicar junto con la hepatitis B con este mismo esquema, o se puede aplicar sola la vacuna en niños hasta de 12 a 18 meses, pero no se incluye dentro del esquema de vacunación en México. Luego tenemos la pentavalente celular, que esta nos va a proteger contra la difteria, la tosferina, tétanos, poliomielitis y las infecciones por la bacteria Haemophilus influenzae tipo B. Estas van a ser 4 dosis. La primera es a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 y la última, que es la cuarta, a los 18 meses. Después tenemos un refuerzo de la difteria, de la tosferina y del tétanos a los 4 años. Y por último, tenemos que también se va a aplicar el rotavirus, que es el principal agente causante de diarrea por rotavirus en niños menores de 2 años. Y la primera, perdón. La primera dosis va a ser a los 2 meses, la segunda a los 4 meses y la tercera a los 6 meses. Después tenemos la Cartilla Nacional de Salud de los adolescentes de 10 a 19 años. En esta el esquema de vacunación va a ser hepatitis B nuevamente, donde se va a aplicar una primera dosis a partir de los 11 años y la segunda dosis va a ser aproximadamente un mes después de que se aplicó la primera dosis. Luego tenemos otra vez tétanos y difteria, que cuando se tiene un esquema completo, o sea, anteriormente en la cartilla anterior, solo se aplica un refuerzo a los 11 años de edad. Y si se tiene un esquema incompleto o no se acuerda el familiar o no hay un registro, se vuelve a aplicar otra vez 3 dosis, donde la primera va a ser la dosis inicial, la segunda va a ser un mes después de que se aplicó la primera dosis, y la tercera va a ser 2 meses después o un año después de que se aplicó la primera dosis.
Y, por ejemplo, en el caso de adolescentes en embarazo, se tiene que aplicar una dosis única de tétanos, difteria y tosferina a partir de la semana 20 del embarazo, y de influenza estacional también tiene que ser una dosis única a las embarazadas. Luego tenemos la doble viral, que es para las personas que no han sido vacunadas o que tienen un esquema incompleto. En esta, si no tiene antecedente de vacuna, se va a aplicar una dosis en el momento en el que se acuda y una segunda dosis un mes después. Si se tiene un esquema pero no está completo, se le va a aplicar otra vez una dosis única al momento en el que acuda al centro de servicio, al centro de salud. Y por último tenemos la vacuna del virus del papiloma humano, que esta va a ser, pues obviamente nos va a proteger contra la infección del virus del papiloma humano, sobre todo el cáncer cervicouterino en mujeres, y es por eso que se van a aplicar 3 dosis. La primera va a ser en mujeres de 5º grado de primaria, nos acordamos, pues nos aplicaban la vacuna a esa edad, o que no estén escolarizadas, van a ser a los 11 años. Es importante que se aplica a esta edad porque se supone que a esta edad las niñas aún no han tenido una vida sexual activa. La segunda se aplica 6 meses después de que se aplicó la primera dosis, y ya la tercera se aplica hasta aproximadamente 60 meses después, que es como a los 15 años o 16, es cuando se aplica la tercera dosis de la vacuna del papiloma humano. Estefi, ¿puedes apagar mi micro, por favor? Sí. Ok, bueno, ya. Continuando así con la misma dinámica que trae mi compañera Evelyn, ahora vamos a hablar sobre la cartilla, bueno, el esquema de vacunación de mujeres de 20 a 59 años de edad. Esto ya es lo que nos comentó Evelyn: hoja inicial, recomendaciones, ficha de identificación. ¿Le das, por favor? Ok, y este ya es el esquema de vacunación. Aquí pues lo podemos observar. Primero la vacuna, también se aplica la vacuna contra el sarampión y la rubiola, que hoy también la vamos a comentar en qué consiste y todo eso. Pero pues bueno, son las dosis que también ya explicó Evelyn. Si no hay antecedente de vacuna anteriormente, por ejemplo, en este caso de la triple viral, pues se aplica una primera dosis cuando se acude al centro de salud para que los vacunen, y una segunda dosis 4 semanas después de la primera, con un intervalo de 4 semanas. Bueno, de tiempo de 4 semanas. Y si no se tiene un esquema, bueno, un esquema completo, o sea, que no se tenga... no, con esquema incompleto. Ok, sí. Es lo mismo, también una dosis única al primer contacto, que eso ahorita de esquema incompleto sin antecedente vacunal y todo eso lo vamos a ver cuando veamos la vacuna como tal, y también se aplica al primer contacto. La vacuna TD, que es una enfermedad que previene el tétanos y difteria. Las dosis, pues con esquema completo solamente el refuerzo, que se aplica cada 10 años siempre, y si no se tiene un antecedente de haber aplicado otra vacuna contra tétanos y difteria, pues se aplican como el esquema primario normal, que serían 3 dosis, una dosis inicial, una después de la primera dosis, bueno, un mes después de la primera dosis, y la tercera dosis se aplicaría 12 meses posteriores a la primera dosis. Por otro lado, también tenemos la vacuna TDPA, que también protege contra tétanos, difteria, y aquí lo importante es contra la tosferina. Es una dosis única y también pues se aplica a partir de la semana 20 del embarazo. Aquí solamente va a estar dentro de la cartilla pues de los adultos jóvenes, entre mayores jóvenes, de las mujeres, y como se fijaron también venía en los adolescentes, ya que es muy importante que se les vacune contra esta enfermedad porque la tosferina es muy transmisible hacia los lactantes y puede ser mortal si es que estos la adquieren. Entonces por eso se vacuna a las mujeres que puedan estar pues en contacto con estos pacientes si adquieren tosferina, y aparte de que pues por eso se aplica a partir de la semana 20 del embarazo. Y ya por último pues la influenza estacional, que las dosis pues son a personas con factores de riesgo, siempre se aplica anualmente, y también a las embarazadas solo se aplica una vez en cualquier trimestre del embarazo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Los hombres de 20 a 59 años de edad, ¿le das? Tienen un esquema diferente solamente porque no se les incluye la vacuna TDPA. Aquí también la misma vacuna SR contra sarampión y viruela. Si no hay antecedente vacunal, se aplican 2 dosis, y con un esquema incompleto solamente una dosis única. Si tiene, bueno, para la aplicación de la vacuna TD, pues con esquema completo solamente el refuerzo cada 10 años, y con un esquema incompleto pues las 3 dosis del esquema primario que habíamos comentado anteriormente, que es 0, 1 y 12.
al momento del primer contacto, después de un mes y después de un año. Y la influenza estacional, pues obviamente se aplica anualmente a personas que pues con factores de riesgo, que ahorita también vamos a ver las indicaciones para aplicar esta vacuna. ¿Le das, por favor? También le das, es todo lo mismo que habíamos comentado a lo largo de toda la presentación esta. Y pues bueno, aquí también cambia un poco porque aquí ya no se aplica la vacuna contra el sarampión y rubiola debido a que pues como son personas ya arriba de 59 años y lo más probable es que ya hayan estado expuestos a alguna enfermedad de estas, tanto como sarampión y rubiola, por eso no se incluye en el esquema de vacunación oficial. Sí, bueno, sí, ok, sí. Entonces aquí se cambia esta vacuna por otra que se aplicaba también en los niños, que es la neumocócica polisacárida, que previene pues la neumonía por neumococo, y el neumococo no solamente ocasiona neumonía, como ahorita también lo vamos a comentar rápidamente. Dosis, solamente es una dosis a partir de los 65 años, y en personas con factores de riesgo también solamente se da una dosis de los 60 a los 64 años de edad, y puede haber una revacunación también, o sea, puede ser una dosis o dos, pero más de esas no. Para la TD también lo mismo, tétanos y difteria. Si tienen el esquema completo, pues obviamente sería el refuerzo cada 10 años, y con un esquema incompleto, el esquema primario que habíamos comentado a lo largo también de la clase, que es 0, 1 y 12. Y para la influenza estacional, también pues una dosis, porque son personas que son pues mayores de edad con factores de riesgo y se aplica anualmente. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ok, ahora sí vamos a mencionar de una manera muy general las enfermedades que ya mencionamos aquí y las vacunas con las que también hablamos poquito, que pues primero comenzamos con el tétanos, que sabemos que es una enfermedad infecciosa que está producida por una exotoxina propia de un bacilo, bueno, el bacilo tetánico o bien pues Clostridium tetani, ¿no? Esta exotoxina es la tetanoespasmina, que la característica del tétanos es que este bacilo se dispersa o entra a infectar al ser humano por medio de lesiones o por medio de heridas, y así ocasionando más bien las manifestaciones clínicas que ahorita también les voy a comentar. El bacilo tetánico o Clostridium tetani es un bacilo gram positivo, como lo habíamos visto en microbiología, es porulado y pues se distribuye en el suelo, y por eso es muy propenso que entre a través de las heridas. El periodo de incubación del tétanos puede ser de 3 días, es muy rápido, en realidad las manifestaciones son muy rápidas, o puede estar de 4 a 21 días. Manifestaciones clínicas del tétanos, pues es simplemente que se empieza con la presencia de la rigidez en los músculos esqueléticos, espasmos de tipo tónico, por eso aquí manifestaciones espásticas, porque hay mucha cantidad de espasmos, y también convulsiones. Es muy importante porque el tétano, si se da en una edad neonatal, lo que pasa es que primero inicia la manifestación con la incapacidad de que el bebé pueda succionar para alimentarse, y después de esta incapacidad para succionar, pues se sigue la rigidez y los espasmos generalizados que ya les había comentado. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ok, sí, para comentar los dos vacunas. Y ya después de tétanos, pues hablamos de la difteria, que la difteria también es una enfermedad infecciosa que se produce también por una bacteria, en este caso Corynebacterium diphtheriae, que está provocado también por las toxinas que esta produce. Es un bacilo gram positivo también, es aerobio, y la característica principal es que se establece en la mucosa de la nasofaringe. Si la faringitis, pues provocada por esta bacteria, se extiende hacia las vías aéreas superiores, lo que puede hacer es que se ocasione una obstrucción como tal de la vía aérea, y pues por ende una asfixia. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 2 a 5 días, pero también puede ser de 1 a 5 días, entonces es muy rápido también. Y pues se transmite también pues por las gotitas que se transmiten por vía respiratoria, ¿no? No solamente tiene manifestaciones respiratorias, sino que también puede tener manifestaciones cutáneas de la conjuntiva y también vulvovaginales, y como complicaciones puede haber alteraciones del sistema nervioso central como neuritis, y también a nivel cardiovascular como miocarditis. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ok, y esto ya para hablar de la vacuna que hemos comentado anteriormente, que es la vacuna TD. Aquí es con D minúscula, pero se puso con mayúscula. Pero bueno, esta vacuna se conoce como toxoides tetánico y diftérico, ya que pues está compuesta del toxoide tetánico y toxoide diftérico, que son absorbidos
con fosfato de aluminio. Esa es la composición. Tampoco nos vamos a meter mucho en esto porque eso es tema de otro equipo y tampoco nos vamos a meter en la dosis, pero solamente mencionar que viene en forma líquida en un frasco de 5 mililitros. El esquema de vacunación para pacientes que se les vaya a aplicar la vacuna TD es este que viene aquí en esta tablita. Esto lo saqué del manual de vacunación, en el que nos indica, y también es como que repetir lo que ya hemos comentado anteriormente, que si tienen un esquema completo, un esquema incompleto o un esquema no documentado, se les va a aplicar diferentes dosis. Con esquema completo hablamos si es que el esquema primario se completó. El esquema primario hace referencia a desde que éramos niños que se nos aplica la vacuna pentavalente acelular o DPAT y aparte un refuerzo de la DPT, como lo mencionó Evelyn. Entonces, en el esquema primario, pues tenemos las 5 dosis. De la DPAT, primero a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y a los 18 meses. Y luego el refuerzo de la DPT a los 4 años. Entonces, aquí ya tendríamos el esquema primario de nuestras 5 dosis. Si es así, para aplicar esta vacuna de TD, que no es más que pues una intensificación para la prevención de tétanos y de difteria, se vacuna a partir del primer año de educación secundaria o de los 11 años a hombres y a mujeres, o también a los 15 años de edad a los no escolarizados. Entonces, esto es dependiendo si tienen el esquema completo o no. Y el refuerzo se da cada 10 años, como también viene en el esquema de vacunación. Esta vacuna se aplica cada 10 años. Esto con el esquema completo. Con el esquema incompleto hace referencia a que pues, no tiene el esquema primario completado, o sea que a las 4 dosis de DPAT y la dosis de DPT no las tiene, o tiene algunas y otras no las tiene. Entonces, simplemente se completa la serie primaria de vacunación con TD, que son las que hemos comentado anteriormente, que es a los 0 meses, bueno, la primera visita al primer mes y a los 12 meses. Y después se aplica el refuerzo cada 10 años. Y no documentado hace referencia a que no están vacunados, no se tiene la cartilla de vacunación y pues por ende inducimos que no han tenido ninguna vacuna. Y esto pues se da a partir de los 15 años aplicar el mismo esquema primario que comentábamos a lo largo de toda la presentación, que es la primera dosis al momento de la visita, o sea, 0, la segunda dosis al primer mes, o aquí pues a los 4 o 8 semanas después de la primera dosis, y la tercera dosis al año, o a los 12 meses después de la primera dosis, y pues el refuerzo cada 10 años. Aquí vienen las dosis, las vías y el sitio donde se aplica, pero tampoco lo vamos a mencionar porque eso corresponde a otro equipo. Aquí también nos habla del esquema de vacunación en embarazadas. Esto es una situación especial que prácticamente nos engloba lo mismo, solamente nos da la idea de que con el esquema completo pues se aplican 3 dosis, que es una dosis de TDPA, que lo vamos a mencionar también ahorita, independientemente del estado de vacunación antitetánica previa, a partir de la semana 20 del embarazo en sustitución de TB. Esto es importante cuando mencionamos lo del embarazo, cuando hablemos de TDPA, de la vacuna TDPA, por lo mismo que les comentaba que previene la tosferina, y la tosferina es muy mortal en lactantes. Entonces aquí se repite lo mismo, el esquema no documentado, se recibe el esquema primario para TD de los 0, 1 y 12 meses y también a partir de la primera semana, de la semana 20 de gestación. Y en el esquema completo también se aplica una vacuna TDPA en sustitución de una dosis de TD, si es que no se tiene una TD antes de la TDPA, a partir de la semana 20 de gestación. Y pues por lo mismo se refuerza cada 10 años con esta vacuna. Le das a la siguiente, por favor. Ok, indicaciones. Esto, pues obviamente la indicación para aplicar una vacuna es poder iniciar o completar esquemas en embarazadas, adolescentes y adultos de esta vacuna para evitar las enfermedades y en personas con lesiones o heridas. Como les comentaba, pues el tétanos, el bacilo, pues entra a través de las lesiones o de las heridas. Y contraindicaciones de esta vacuna es que haya existido una reacción alérgica previa a la aplicación de la vacuna y que sean menores de 7 años de edad, porque si recordamos, pues se aplica a partir de los 11 años o a los 15 años. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, esto ya rápidamente comentando de la tosferina, que esta también es una enfermedad infecciosa que es la quinta causa de muerte prevenible en menores de 5 años de edad. Entonces, el agente causal es Bordetella pertussis. Esta enfermedad también se llama pertussis o
bien llamada tos quintosa o canto de gallo, que pues bordetela, todavía no lo vemos en micro, pero es un bacilo gram negativo que casi no se mueve y la característica es que se adhiere a la mucosa del epitelio respiratorio. Entonces, al añadirse a la mucosa del epitelio respiratorio, pues es común que estaría causando accesos de tos o manifestaciones clínicas con relación al aparato respiratorio. Estos son en general algunos de los datos clínicos, que es la tos persistente, accesos de tos, apnea, cianosis, vómitos y que puede ser mortal en lactantes. La vacuna TDPA se compone de toxoides tetánicos, diftéricos, absorbidos en fosfato de aluminio y pues por lo mismo de que no solamente previene tétanos y difteria, también está combinada con pertusis celular para poder prevenir la tos ferina. En la cartilla de vacunación solo se aplica a niños, adolescentes y adultos. En este caso es más importante vacunar a las mujeres embarazadas y a las adolescentes embarazadas para prevenir una infección o un contagio a lactantes. Entonces, a los niños se les vacuna a partir de los 4 años de edad y a adolescentes y adultos va a depender si tienen un esquema completo o un esquema incompleto. Si es un esquema completo, bueno, ¿le puedes dar a la siguiente? Aquí viene bien. Aquí viene como embarazadas, pero lo podemos aplicar también en adolescentes, que si tienen un esquema completo, en este caso si se le aplicó todo lo que comentamos anteriormente de la vacuna TD, solamente se les da una dosis de TDPA si es que, independientemente si tienen la TD aplicada a partir de la semana 20 del embarazo. Y esto pues con los refuerzos correspondientes de TD. Esto con un esquema completo, solamente es una dosis única. Si no está documentado, se le tiene que aplicar la TD al esquema primario que habíamos comentado anteriormente y si es que no tiene alguna dosis de TD entre esos meses que vienen ahí, se le sustituye por una dosis de TDPA para que tenga la vacuna contra, pues la vacuna TDPA a partir de la semana 20 de gestación. Y si tiene un esquema incompleto, se le sustituye también una dosis de TD a partir de la semana 20 de gestación por una dosis de vacuna TDPA y pues se completa el esquema con TD de acuerdo a las dosis que falten. Por ejemplo, si se le aplica una de TDPA, pues se le completa las otras dos que le faltan con la TD y los refuerzos cada 10 años. Indicaciones, pues para inmunizar contra difteria y tétanos, individuos mayores de 4 años, embarazadas y personal de salud en contacto con menores de 1 año. Contraindicaciones, pues sería lo mismo, reacciones alérgicas previas a la dosis. Le das a la siguiente, por favor. Sarampión, pues ya sabemos que es una enfermedad viral ocasionada por el virus del sarampión, de la familia Paramyxoviridae y del género Morbillivirus. Está bajo control epidemiológico. Esto quiere decir que, pues, principalmente en 2016, la OPS la declaró como una enfermedad ya eliminada en las Américas, pero eso lo veremos más adelante. El periodo de incubación es de 10 días. Sí, es de 7 a 21 días, pero como promedio de 10 días. Y el cuadro clínico, pues sabemos que es una fiebre, conjuntivitis, tos y manchas. En este caso, pues las manchas de Koplik en la base del vestíbulo, en el vestíbulo de la boca. Y pues después aparecen erupciones eritematosas. Le das a la siguiente, por favor. En cuanto a la rubiola, pues es una manifestación clínica similar, ya que también es una enfermedad eruptiva. La rubiola pertenece a la familia Togaviridae y de los géneros de los rubivirus y pues también tiene un periodo de incubación promedio de 18 días. También tiene una erupción transitoria, eritematosa, conjuntivitis y la característica principal es que tiene adenopatías. Le das a la siguiente. Este es un cuadro comparativo entre rubiola y sarampión, solo para tenerlo en cuenta. Le das a la siguiente. Y la vacuna que se aplica como refuerzo para sarampión y rubiola es la doble viral o SR que también comentábamos, que se aplica con este esquema de vacunación que les voy a comentar. Bueno, como general, pues que incluye la vacuna SR son cepas de virus atenuados, tanto de sarampión y rubiola. El esquema de vacunación consiste en aplicar a partir de los 10 años de edad, aunque no tenga un esquema de vacunación previo, en este caso pues la triple viral, y vacunar con 2 dosis con intervalo de mínimo de 4 semanas. Y si es que tienen un esquema de vacunación completo, o sea que antes de aplicar una dosis de triple viral o de doble viral, pues se vacuna a partir de los 10 años de edad. Esto también viene en las dosis, las vías y los sitios. Le das a la siguiente, por favor. Las indicaciones, pues a partir de los 10 años de edad que no hayan sido vacunados con esquema incompleto o desconocido, 6 a 11 meses. Esto es dependiendo de un concepto que comentaba el manual, que es bloqueo vacunal, que creo que hacía referencia a cuando existe una epidemia
y que se tiene que hacer una vacunación en relación a un caso sospechoso de enfermedad y con el fin de completar un esquema de vacunación. Entonces, aquí se aplica a los 6 a 11 meses de edad una dosis y después se revacuna a partir de los 12 meses. Y también si se va a salir de viaje a un lugar que sea un país o una región endémica de sarampión o de rubiola, pues se tiene que vacunar 3 meses antes, que esto lo íbamos a ver en las vacunas del viajero. Contraindicaciones también, reacción alérgica, embarazo e inmunodeficiencia grave. ¿Le das, por favor? La influenza estacional, pues ya sabemos que la influenza es una infección viral también provocada pues por los virus de la influenza, tanto grupo A como grupo B. Periodo de incubación de 1 a 5 días, presenta fiebre, malestar general, cefalea, dolores musculares, dolor de garganta y tos seca, los síntomas que ya todos conocemos. Y para eso se aplica una vacuna muy importante que le hace a la siguiente, que es la vacuna antiinfluenza. La vacuna está compuesta de una preparación de virus, tanto de la influenza tipo A y tipo B, que se produce en huevos de gallina, y contiene algunos componentes que van a ayudar a que la vacuna no, pues se mantenga, como es el timerosal, que es a base de mercurio, y todo eso es para que la vacuna se mantenga como debe de ser. Aquí están las presentaciones en las que viene. Y el esquema de vacunación antiinfluenza se divide en 3 grupos de edad, que primero es a los 6, grupos de 6 a 35 meses, se les da una dosis únicamente. En grupos de edad de 36 meses a los 8 años se les da una o dos dosis, dependiendo de si los vacunaron anteriormente contra influenza, y a partir de los 9 años a mayores, que es lo que incluye a lo largo de todo el esquema de vacunación, pues se les aplica solamente un número de dosis, dependiendo si son grupos con factores de riesgo, y pues aplica anual, ¿no? Por eso se llama influenza estacional, porque pues se aplica anualmente. Indicaciones, niños y niñas de 6 a 59 meses de edad, que es lo que ya les había comentado en el esquema que viene anteriormente en la tablita. Mujeres gestantes, también cuidadores, trabajadores de la salud y personas que tengan contacto con pacientes inmunocomprometidos. Y las contraindicaciones es que sean lactantes menores de 6 meses y que hayan tenido una reacción alérgica previa a la vacunación. ¿Le das? Neumococo, pues ya lo comentamos rápidamente, son infecciones que están ocasionadas por Streptococcus pneumoniae, que pueden ser ya sea neumonía o meningitis, que son las más graves, que en este caso las menciono aquí, que neumonía, pues sabemos que se manifiesta con fiebre elevada, escalofríos, tos y también dificultad para respirar, y meningitis, pues dolor de cabeza, vómitos, rigidez de la nuca, y está asociada a una mortalidad elevada en lactantes y en personas mayores. Le hace la siguiente, que aquí vamos a hablar de la vacuna neumocócica polisacárida, que esta se aplica en niños y en adultos mayores, que esta proviene o más bien contiene polisacáridos capsulares de cepas de Streptococcus pneumoniae, es clara e incolora como se observa aquí, y el esquema de vacunación solamente es 1 o 2 dosis de los 2 a los 65 años de edad, como viene en la cartilla de vacunación. Indicaciones, pues como les había comentado, poblaciones de 65 a más años y personas de 2 a 64 más años, solamente una dosis si son niños y adultos inmunocomprometidos, y contraindicaciones si es que existe una reacción alérgica a la dosis previa de la vacunación. ¿Le das a lo siguiente? Bueno, ya así, rápido porque ya queda muy poco tiempo, les voy a hablar acerca de las siguientes enfermedades para alcanzar a hablarles acerca de la vacunación del viajero y del personal de salud. Solamente lo importante de la poliomielitis, pues ya sabemos que es un virus que nos va a causar una parálisis muscular, una parálisis flácida, y esto puede ser grave porque puede llegar a paralizar el diafragma. Entonces es por eso importante que se vacune contra la poliomielitis, que en este caso existen 2 vacunas, que es la inactivada inyectable o la vacuna oral, que es la que nosotros conocemos como la vacuna de Sabin. Y bueno, pues algo importante es que la poliomielitis ya debería de haber sido erradicada, pero aún así, sobre todo en zonas de África, Nigeria, Afganistán, sigue siendo muy, muy común encontrar estos casos de poliomielitis, sobre todo porque se transmite a través de heces infectadas. Luego tenemos la hepatitis tipo A, que como sabemos no se incluye dentro del esquema de vacunación en México, pero que es muy importante que la apliquemos, sobre todo al personal del sector salud, que está en contacto constante con fluidos y con fluidos de los pacientes. Esto es principalmente por actos antigénicos, por eso se transmite.
Y en niños casi no es grave, por eso no se indica en el esquema de vacunación de niños, pero en adultos sí puede producir ictericia y una falla muy grave en el hígado. Para eso se aplican 2 vacunas. Existe la antihepatitis A en adultos y antihepatitis A pediátrica. Ambas son inactivadas y como les menciono, casi siempre se aplican cuando se va a salir de viaje o al personal que tiene factores de riesgo, como lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos la hepatitis B. Esta sí está dentro de nuestros esquemas de vacunación constante y pues es muy importante porque a pesar de que su infección aguda es grave, la infección crónica es lo que preocupa más porque puede evolucionar a cirrosis y a cáncer de hígado. Bueno, y esta se va a transmitir por sangre y pues puede ser que se transmita también a través de los fluidos biológicos y por eso también debe aplicarse al personal del sector salud. Luego tenemos el rotavirus, que ya les mencioné, que es la causa más frecuente de diarrea en niños en todo el mundo. No existe como que un lugar en el que sea específico. Estas son las características del rotavirus y pues también se tienen 2 tipos de vacunas atenuadas, que es el Rotarix, que es una cepa común de rotavirus humano, o la Rotatec, que puede ser un rotavirus bovino humano. Y pues ya sabemos que debe de ser aplicada dentro del esquema de vacunación, como se mencionó anteriormente. La parotiditis también, que entra dentro de la vacunación la vacuna triple viral. Esta es importante porque a pesar de que se cursa con un cuadro leve, lo que pasa es que puede traer como secuelas graves, sobre todo en los hombres, donde puede dejarlos infértiles y causar alteraciones cancerígenas de los órganos masculinos. Y bueno, ya les mencioné que se aplica contra la triple viral. Bueno, que se aplica entra dentro de la triple viral. Luego tenemos la tuberculosis, ya les había mencionado también, esta es la BCG, y no va a evitar que se infecte de la tuberculosis pulmonar, pero se evita que llegue a evoluciones graves como es la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningia. Por último tenemos el virus del papiloma humano, donde existen, se mencionaba que en México solo existían estos 2 tipos, que es la cuadrivalente y la bivalente, pero se habla también de una tercera opción de vacunación, donde ya existen 9 serotipos contra los que protege la vacuna y se aplica principalmente en mujeres, que ya les mencioné también anteriormente. Y esto era de lo que les quería hablar antes de que se acabe la clase, que es la vacunación del viajero, y son aquellas vacunas que si bien no se incluyen o se pueden incluir dentro del esquema de vacunación en México, son importantes sobre todo para viajar o visitar otros países. Las 3 primeras son las que siempre se recomiendan que se tomen independientemente del lugar a donde se va, y las siguientes que les voy a comentar son en situaciones especiales, dependiendo al lugar al que se va a acudir. Y bueno, todas estas son las vacunas con las que se cuenta, con las que cuenta la clínica de atención del viajero de la UNAM. Son todas estas que están aquí, que pues no les voy a mencionar por cuestiones de tiempo, pero es muy importante que las tengamos en cuenta, sobre todo, por ejemplo, aquí se repite la poliomielitis, que es la vacuna oral contra la poliomielitis inyectable, y las que están en verde son las que no entran dentro del esquema de vacunación o que no se mencionaron anteriormente. Y bueno, aquí están todas, pero ya no voy a alcanzar a decirlas, entonces ahí voy a dejar las diapositivas para que vean cada una de estas. Y esto es lo que creo más importante, que es qué porcentaje de efectividad crea cada vacunación. Y si nos fijamos, la mayoría rebasa el 60% de efectividad. Esto quiere decir pues que es muy importante que nos vacunemos para evitar todo este tipo de enfermedades del viajero. Y pues dependiendo de la vacuna, dependiendo de las dosis, va a depender el tiempo para el refuerzo. Y todo esto si se viaja constantemente, es importante tener un refuerzo de las vacunas y conocer este esquema que les dejo aquí, que por ejemplo el cólera es una dosis cada 2 años porque el refuerzo debe darse cada 2 años en caso de que se viaje a lugares donde el cólera es muy frecuente y así sucesivamente con las demás enfermedades. El tiempo para generar inmunidad, también aquí les dejo estas tablitas, por ejemplo, para generar la inmunidad de la BCG es 58 días lo que se tarda. Por eso es importante que si vamos a viajar o estamos planeando viajar a algún lugar, tenemos que tener en cuenta qué vacunas necesitamos,
porque según el tipo de vacuna que necesitemos, el tiempo que nos tenemos que esperar para viajar, porque nos vamos a aplicar la vacuna. Y ya por último, nada más comentar esto, que son las vacunas de los trabajadores del sector salud, que son muy importantes y que sobre todo nosotros los debemos de conocer, como lo son la de la hepatitis B, la de la influenza, la tipe viral, sobre todo en aquellos personal de salud que está expuesto a niños, que es donde más se presenta el sarampión, rubiola y parotiditis, la varicela, el tétano, difteria, la hepatitis A, que ya les había mencionado que no se incluye dentro del esquema, pero es muy importante sobre todo en personal que trabaja en servicios sanitarios y el laboratorio, y también contra el meningococo, según el riesgo epidemiológico que se cuente dentro de la localidad donde se encuentra el personal. Y ya creo que sería todo. Muchas gracias. Excelente presentación, Estefanía, Evelyn y demás integrantes del equipo número 3. Por cuestiones de tiempo, pues nos tenemos que despedir. Muy completa su presentación. Les recomiendo nuevamente, ya vieron la cantidad de información que es, que vayan haciendo sus resúmenes. Y bueno, si hay alguna duda sobre los pendientes que tenemos, se las contesto a través del chat o en nuestra siguiente sesión. Que tengan muy buen día y que les vaya muy bien el resto de la semana, y nos vemos en nuestra siguiente sesión la próxima semana. Gracias. Gracias, doctora. Una disculpa por el Gracias, tiempo. doctora. No, está bien. Gracias, suba, doctora. por favor, la presentación. Sí, ahorita la subimos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, buen día. Bye.